vamos a hacer unos ejercicios que es el que se muestra, a ver, un segundito. El que se muestra en la pantalla, y esto, para que lo puedan leer. Ya, entonces, la primera parte, se cierra el interruptor S1 y S2 se mantiene abierto. Calcule la energía almacenada en el condensador C3 y calcule la diferencia de potencial en el condensador C2. Después se abre el interruptor S1 y se cierra el interruptor S2. Calcule la energía almacenada en el sistema. Para resolver esto, lo primero que hay que hacer es dibujar lo que se pide y no dibujar las cosas que no juegan ningún papel en el circuito. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, se cierra el interruptor. Acá está el dibujo de lo que tenemos que hacer. Se cierra el interruptor S1 y se mantiene abierto S2. Si se acuerdan bien, cuando uno tiene un circuito abierto, ese circuito abierto no juega... El circuito abierto no juega ningún papel, por lo tanto no es necesario dibujarlo. Y si se cierra S1, es lo mismo que tener un cable. Entonces vamos a redibujar este sistema para que sea más fácil de verlo. Ahí tenemos B sub 0. Tenemos eso. Y aquí tenemos estos otros dos condensadores, que sería C1, C2, C3, B sub 0. Entonces, la primera parte, este no juega ningún papel, por lo tanto no es necesario dibujarlo acá. Y este de aquí, al cerrarse, queda convertido en un cable, que es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos esto que se nos simplifica un poco. Ahora, ¿qué es lo que se pide? Calcular los voltajes y las energías. A ver. Se pide la energía almacenada en el condensador C3 y la diferencia potencial en el C2. C3 y C2. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular cuántos son las cargas en cada uno de los condensadores. Entonces, primero, fíjense que B sub 0, este punto de aquí, es lo mismo que este punto de acá. Y este es lo mismo que ese de ahí, ¿cierto? Por lo tanto, en el condensador C3 yo tengo un voltaje B sub 0. ¿Por qué? Porque este está en paralelo con este otro. Entonces, en C3 se tiene B sub 0. Por lo tanto, Q3 es fácil de calcular. Q igual a C3 B3, ¿cierto? Q3, la carga en el condensador 3 es igual a la capacidad por el voltaje. ¿Cuánto vale la capacidad de C3? Vamos a ver el enunciado. La capacidad de C3 vale 9 microfarad. 9 microfarad.
por B sub 0. ¿Ya? Y se nos pide calcular la energía en C3. Así que, ¿cuál es la energía? Energía 3 es igual a Q cuadrado partido por 2C. Hay varias fórmulas distintas, pero esta es una que nos sirve. Y por lo tanto sería C3 de 0 al cuadrado partido por 2C3. ¿Ya? ¿Y eso que nos da? Eso se nos va a un C3, nos queda C3 de 0 cuadrado partido por 2, y eso son 9 por 10 a la menos 6, por B sub 0, que eran 120, al cuadrado, y eso partido por 2. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? Vamos a sacar la calculadora. 120 al cuadrado por 9. 64.800. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0,0648. ¿Ya? ¿Qué cosa? Si tenemos farad por volts partido por 2, eso nos da la energía, nos da joule. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces primero la capacidad, la energía en el condensador C3. Ahora, la segunda pregunta, se pide la diferencia de potencial en el condensador C2. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de potencial en C2? Que es este de aquí. No sabemos, nosotros sabemos que B sub 0 y estos de aquí están en paralelo. Por lo tanto, entre este punto y ese punto tengo B sub 0. ¿Ya? Pero yo no sé cuánto tengo en C2, porque yo sé el voltaje en estos dos condensadores, pero no sé cuánto tengo en cada uno en particular. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar el circuito y sumar estos dos condensadores. C1 y C2 están en serie, ¿cierto? Entonces, C1 y C2 en serie, por lo tanto, 1 partido por C equivalente es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2, ¿cierto? Porque cuando tenemos condensadores en serie, la suma se hace inversa. ¿Qué nos da eso? 1 partido por C equivalente nos da cuánto vale C1 y cuánto vale en C2. C1 vale 6 y 3 microfarad. Uno partido por 6 más 1 partido por 3 microfarad. Esto le vamos a poner aquí 1 partido por microfarad, ¿ya? ¿Cuánto nos da eso? 1 partido por 6, 2 más 1, ¿cierto? No, al revés, 1 más 2. Igual 3 partido por 6, y por lo tanto C equivalente vale 2 microfarad. Entonces, C1 y C2, vamos a dibujarlo acá.
C1 y C2 son equivalentes a este de aquí, que vale 2 microfarads, ¿cierto? Ahora, en este condensador, entre estos dos condensadores, C1 y C2, yo tenía un voltaje de V0. En el condensador equivalente también tengo un voltaje V sub 0. Por lo tanto, si yo sé el voltaje en en este condensador, puedo calcular la carga. Entonces, C2 equivalente, Q equivalente, perdón. Q equivalente vale C equivalente por V sub 0, ¿cierto? Y eso vale, C equivalente vale 2 microfarad por V sub 0, que valdría 120. Y eso sería 240 microcoulomb. ¿Ya? ¿Por qué micro? Porque el micro me queda aquí, farad por volt, estos son 120 volts. Un farad por un volt me da un coulomb y el micro queda donde está. Ya, entonces tenemos cuánto vale el Q equivalente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la carga cuando yo tengo un condensador que es equivalente a otros dos en serie? Y en este condensador yo tengo una cierta carga, que ya la calculé, que es 240 microcoulomb. ¿Qué pasa con la carga en estos C1 y C2? Resulta que estos son equivalentes. Por lo tanto, la carga total que hay en este es la misma que la carga total que hay en estos dos. ¿Por qué? Porque queremos que sean equivalentes, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la carga total que hay en C1 y C2? Resulta que aquí yo tengo, si yo tengo, en esta placa tengo más Q, en esta tengo menos Q, en esta de acá abajo tengo más Q, y en esta otra tengo menos Q, ¿cierto? Fíjense en esto. ¿Por qué es así? Esto ya lo hemos visto otras veces, porque si yo tengo una carga más Q en una placa, esa placa repele a las cargas negativas, y esas cargas, bueno, atrae a cargas, en realidad atrae a cargas negativas y repele a cargas positivas. Esas cargas positivas se van a la siguiente placa, pero por lo tanto, la siguiente placa queda también con más Q. Entonces, cuando tengo condensadores en serie, la carga en ellos es la misma. ¿Y cuál es la carga total de todo este sistema? Resulta que esta placa tiene menos Q y esta tiene más Q, y estas dos están conectadas. Entonces la carga total en estas dos plaquitas del medio es 0. Acá arriba tengo más Q y acá abajo tengo menos Q. Y ahí en medio tengo 0, por lo tanto en estos dos condensadores yo tengo una carga total Q. Y esa carga Q es igual a la carga del condensador equivalente. Por lo tanto, en C1 tengo Q1 es igual a 2 microfarad y Q2 es igual a 2 microfarad. ¿Ya? Entonces, en ambos condensadores voy a tener la misma carga que en el condensador equivalente. ¿Ya? Ahora, veamos qué es lo que se pedía, que se me olvidó. Se pide la diferencia potencial en el condensador C2. En el condensador C2, ya. Sigamos viendo. Q2. Perdón, me equivoqué aquí. Q1 y Q2 son 240 microcoulomb, perdón. Q1 es 240 microcoulomb, Q2 240 microcoulomb. ¿Qué se pide? ¿Cuál es el voltaje en V2? V2, ¿cómo se calcula el voltaje en V2? Q igual CV, por lo tanto V es Q2 partido por C2. El voltaje en el condensador C2 se calcula como la carga en ese condensador dividido por la capacidad. ¿Ya? ¿Cuál era la carga? La carga habíamos calculado que eran 240 microcoulomb
partido por la capacidad. ¿Y cuál es la capacidad del condensador C2? A ver, tengo un segundito que se me fue de nuevo. La capacidad del condensador C2 son 3 microfarad. 3 microfarad, estos son microcoulomb. Ahí. Por lo tanto, B2 será 240, 8 por 3, 24, son 80, el micro se va, coulomb partido por farad es volt. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, en el condensador C2, que es este de acá, voy a tener 80 volts. ¿Y qué voltaje voy a tener en C1? Eso es fácil de calcular. Entre C1, entre este punto y este punto tengo B sub 0. B sub 0 eran 120 volts. Si acá tengo 80, entonces en C1 voy a tener 40. B1 igual 40. ¿Ya? Y ahí estamos con la primera parte del problema. Ya, veamos entonces. Después, ¿qué se dice? Vamos a compartir pantalla para que se acuerden. Ahí. Después, se abre el interruptor S1 y se cierra el interruptor S2. Se abre S1 y se cierra S2. Calcule la energía almacenada en el sistema. Cuando se dice que se abre S1, a ver, primero, se abre S1, acuérdense que S1 estaba cerrado. Estaba cerrado y estos tres condensadores tenían carga, ¿cierto? Por lo tanto, al abrir S1, estos siguen teniendo carga. ¿Ya? Por lo tanto, estos inicialmente están cargados y después se cierra S2. ¿Qué es lo que nos queda? Al estar abierto este interruptor, esta parte del circuito no juega ningún papel porque es un circuito abierto. Los circuitos abiertos no juegan ningún papel. Por lo tanto, no es necesario dibujarlo. Esta fuente que tenemos acá no juega ningún papel porque aquí hay un circuito abierto. ¿Ya? Entonces, solamente nos va a quedar lo que tenemos aquí. C3, que sería ese. Después, este está cerrado, por lo tanto sería un cable. Y después C1, C1 y C2. Eso es lo que tenemos. Ahora, aquí teníamos, no sé si se acuerdan, teníamos 240 microcoulomb. Y esta era una carga positiva, menos, más, menos, más, menos, ¿cierto? ¿Qué pasa con este condensador y con este cable que hay aquí al medio? Resulta que aquí yo tengo menos Q y aquí tengo más Q. Esta carga estos son electrones. Los electrones son atraídos por cargas positivas. Por lo tanto, si yo tengo electrones aquí, estos electrones se tienden a ir por este circuito y llegar a la placa positiva. Por lo tanto, los electrones que están aquí se van y llegan a la placa positiva. ¿Cuántas cargas positivas tengo arriba y cuántas negativas tengo abajo? Las mismas, porque este es más Q y este es menos Q. Por lo tanto, estas dos cargas se anulan. Y este queda con Q igual 0. ¿Qué pasa con este de acá? Este tiene también más Q, 240 microcoulomb, y a eso le vamos a llamar más Q1. Y aquí tengo más Q1 y aquí tengo menos Q1, ¿cierto?
¿Por qué tengo menos Q1 y más Q1? Porque cuando los condensadores están en serie, las cargas son las mismas. ¿Qué le va a pasar a esta carga Q1? Esta carga Q1 va a seguir por acá, se va a dar la vuelta por aquí, viene por acá y se junta con menos Q1. Más Q1 menos Q1 me da 0. Por lo tanto, este de aquí tiene Q igual 0. Y lo mismo pasa con estas dos cargas que hay en el medio. Aquí tengo más Q1 arriba, menos Q1 arriba y más Q1 abajo. Estas dos se juntan y la suma da 0. Por lo tanto, los tres condensadores se descargan. Ahora, ¿qué pasa con qué es lo que se pide? La energía almacenada en el sistema. ¿Cuál es la energía si es que los condensadores están descargados? 0. Entonces, la energía total del sistema va a ser 0. ¿Ya? Y ahí estamos entonces con este problema de condensadores. Ya, y ahí terminamos un problema. Veamos si podemos encontrar algún otro. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Veamos, este ya lo hicimos. Veamos si hay otro por aquí. Esto de campos magnéticos no lo hemos visto. PEP2, electromagnetismo, no, aquí no. Veamos algún otro problema de alguna PEP antigua. PEP2 2013. A ver, veamos qué es lo que tiene acá. No, esa está muy mala. Este, si no me equivoco, lo hicimos, ¿no? No, parece que este no lo hemos hecho. Ya, este no lo hemos hecho, así que lo vamos a hacer ahora. Ya. Miren el enunciado. Los condensadores que se muestran en la figura están inicialmente descargados. Sus capacidades son lo que se muestra ahí. Se cierra el interruptor S1. Se cierra S1 manteniendo abiertos S2, S3 y S4. O sea, se cierra el primer, se cierra este condensador, este interruptor que está acá y los demás se mantienen abiertos. Con esta información encuentre la diferencia potencial B sub A menos B sub B. A es el que está arriba y B está acá. B sub A menos B sub B. Ah, es un poco más complicado que esto.
Ya, miren. Veamos este problema. Mire, se cierra el interruptor S1. Cuando se cierra S1 y todos los demás se mantienen abiertos, se carga el condensador C1. ¿Por qué? Porque el C1 queda conectado, pero los demás quedan desconectados, ¿cierto? Porque no están conectados a ninguna cosa, por lo tanto siguen estando descargados. Pero después se abre S1 y se cierran S2 y S3. Y S4 se mantiene abierto. Con esta información determine la diferencia de potencial B sub A menos B sub B y la energía de la configuración. Ya, entonces, veámoslo aquí en la pizarra. Ahí estamos. Entonces, inicialmente se cierra este y estos de aquí se mantienen abiertos. Entonces, uno, ¿qué nos queda? Nos queda solamente eso. ¿Por qué? Porque S2 está abierto y por lo tanto toda esta parte del circuito no juega ningún papel. ¿Qué es lo que pasa cuando se cierra C1? Entonces se carga C1. Se carga C1 y nos queda Q1 es igual a C1 por B sub 0, ¿cierto? C1 era KC sub 0. Entonces nos queda Q1 igual a KC sub 0 B0. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué se dice después? Después se cierran S2 y S3 y se abre este. Perdón, se abre primero se abre este y después se cierran estos otros dos. Al abrirse este, la carga C1 se sigue manteniendo igual. No cambia porque si yo abro este no puede descargarse porque no puede descargarse hacia ninguna parte. Y al cerrar C2 y C3, ¿qué nos queda? Nos va a quedar esto otro. Fíjense, al estar abierto S1, esta parte del circuito no juega ningún papel. Este C2 está conectado acá al lado, pero yo también lo puedo conectar directamente acá abajo. Este cable yo lo puedo mover por aquí, por acá y dejarlo acá. ¿Por qué hago eso? Porque así se ve más bonito el dibujo, ¿ya? Lo puedo hacer porque los contactos eléctricos siguen siendo los mismos aquí o acá arriba, ¿ya? Si los contactos eléctricos son los mismos, entonces el circuito es el mismo. Eso hay que tenerlo muy claro. El circuito no depende de los largos de los cables ni de la forma de los cables, depende de las conexiones eléctricas solamente. Entonces, me queda, y después C3 está acá, y después S4 está abierto, por lo tanto S4 no juega ningún papel y lo puedo eliminar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con C1? C1 estaba cargado con una carga KC0B0, pero después esta carga, resulta que esta carga se va para los lados, Q. Al estar en contacto con estos otros dos, esta carga se puede mover y se distribuye por los tres condensadores. ¿Cuánta carga queda en cada condensador? No lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que la carga total es KC0B0. ¿Por qué? Porque la carga total no se puede perder ni ganar. La carga total es como si uno tuviera 3 cubos con agua. Si uno tiene un cubo y le reparte el agua a los otros 2 cubos, el agua total va a ser la misma que inicialmente, ¿cierto? Lo mismo aquí. La carga total inicial va a ser igual a la carga total final. ¿Cuánto vamos a tener en este, en ese y en ese? No lo sabemos todavía. Entonces, esto
Si se fijan bien, ¿cómo están estos condensadores? Están en paralelo. Por lo tanto, esto es equivalente a un condensador de esta forma. C equivalente, ¿cierto? Tenemos tres condensadores que son equivalentes a uno solo. ¿Y cuánto vale C equivalente? Es la suma de estos tres. Si están en paralelo, las capacidades se suman directamente. Por lo tanto, C equivalente es igual a C1 más C2 más C3, ¿cierto? Y eso era, a ver, el primero valía K C sub 0 más, ¿cuánto valían C2 y C3? C2 vale 2C0 y C3 vale 3C0 más 2C0 más 3C0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la carga, el C equivalente. ¿Y eso cuánto vale? Vale C0 por K más 5. Eso vale C equivalente. Salvo que me haya equivocado con alguna cosa por ahí. A ver. C0, 2C0, 3C0, ya. Ahí estamos. Entonces, la capacidad equivalente es esta que está aquí. Ahora, este condensador equivale a esos tres. Originalmente, la carga que yo tenía en Q1 era KC0B0. Por lo tanto, la carga que voy a tener en C equivalente es la misma. Entonces, Q equivalente, ¿cuánto va a ser? KC0B0. Porque la carga no se pierde. Ahora, si yo tengo el Q equivalente, puedo calcular el voltaje, por ejemplo, que tengo acá. ¿Cuánto vale B equivalente? Como yo tengo una capacidad y tengo una carga, puedo calcular el voltaje. Q, siempre se me olvida esta fórmula, así que la vamos a anotar ahí. Q igual CB. ¿Cuál va a ser el voltaje? El voltaje va a ser Q equivalente partido por C equivalente, ¿cierto? Y con eso voy a poder calcular el voltaje en este condensador equivalente. Y eso va a ser KC0B0 partido por C equivalente, que era C0 por K más 5. Por lo tanto, B equivalente vale K de sub 0 partido por K más 5. ¿Estamos? Entonces, con eso yo calculo el voltaje en C equivalente. Pero resulta que este C equivalente, ¿qué es lo que era? Eran tres condensadores en paralelo. Por lo tanto, este punto de aquí, es equivalente a este de acá. Y este punto de acá abajo es equivalente a ese punto de allá abajo. O a este de acá. En realidad, este punto es lo mismo que ese y que todo este cable de acá en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo un voltaje en C equivalente, ese mismo voltaje lo voy a tener en C3, en C2 y en C1, ¿cierto? Y ahora con eso podemos calcular la otra cosa que nos pedían. Nos piden la diferencia potencial BA menos B sub B. B sub A menos B sub B. A era este punto y B este otro. Entonces, este era A, y B era este de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia potencial entre A y B? La misma que en el C equivalente, que ya lo calculamos, y esa diferencia de potencial, entonces vale eso de ahí, B sub A menos B sub B. Eso es lo que se veía, ¿cierto? B sub A menos B sub B. B sub A menos B sub B vale K de 0 partido por K más 5. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces el voltaje entre estos dos puntos. Después, ¿qué se pedía?
Mm. Ya. Vamos a ver. Estaba recién viendo un comentario en el chat. Entonces, vamos a ver. Ya, tenemos entonces el voltaje entre esos dos puntos y sigamos entonces un poquitito más. La energía almacenada en la configuración. ¿Qué configuración tenemos? Tenemos 3 condensadores y los 3 están cargados, ¿cierto? ¿Cuánta carga tenemos en cada uno? Uf, hay que calcularla. ¿Cuál es la energía? La energía, a ver, vamos a borrar acá. La energía es Q cuadrado partido por 2C, ¿cierto? Pero Q cuadrado es la carga en este, en ese y en ese. Y esa carga no la conocemos. Tenemos que calcularla. O sea, tenemos la carga total, la carga en el condensador equivalente, que es KC0B0, pero no sabemos cuánto hay en cada condensador. Entonces veámoslo de otra manera. Si en esta fórmula yo reemplazo el Q igual CB, voy a tener C cuadrado B cuadrado partido por 2C, y eso es CB cuadrado partido por 2. ¿Ya? Simplemente esta es una formulita un poco más fácil. Entonces, la energía va a ser igual a E1 más E2 más E3, ¿cierto? Y eso es igual a C1 de 1 cuadrado partido por 2 más C2 de 2 cuadrado partido por 2 más C3 de 3 cuadrado partido por 2. Ahora, el B es el voltaje que tenemos acá en cada condensador es el mismo, por lo tanto B1 es igual a B2 es igual a B3, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Y el B equivalente era este, K B sub 0 partido por K más 5. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué cosa? El C1, el voltaje al cuadrado es el mismo, por lo tanto lo puedo factorizar y me queda K B sub 0 partido por K más 5 al cuadrado por C1 medios más C2 medios más C3 medios. ¿Y eso cuánto me da? K de 0 partido por K más 5 al cuadrado por, un medio sale para afuera, un medio, C1 más C2 más C3, C1 era KC0 más 2C0 más 3C0, y esto vale K más 5, vale un medio, K de 0 al cuadrado, C0, saco factor común, C0, y ahora aquí me queda K más 5 partido por K más 5 al cuadrado. Y aquí se me va S y me queda un medio K cuadrado E0 cuadrado C0 partido por K más 5. Y esta sería
la energía en los tres condensadores que están cargados. ¿Ya? Después, ¿qué se pide después? Veamos la energía en la configuración. Ahora se cierra S4 manteniendo S2 y S3 cerrados y S1 abierto. Encontrar la diferencia potencial entre V sub A y V sub B. Veamos. Voy a hacer el dibujo. Se cierra S4, S2 y S3 se mantienen abiertos. Entonces, mire, vamos a hacer el dibujo primero. Ya, al cerrar S4, que era el que estaba acá, me queda esto que está aquí. Aquí estaba S2, aquí estaba S3 y aquí está S4. Estos condensadores estaban cargados, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa al cerrar S4? Este condensador queda eléctricamente en contacto con esta placa de arriba, queda en contacto con esta placa de abajo. Y cuando las placas de un condensador están en contacto, el condensador se descarga. Por lo tanto, aquí tengo Q igual 0. Este condensador estaba cargado, pero esta placa está en contacto eléctrico con esta placa de acá. ¿Ya? Fíjense que el contacto eléctrico es a través de este cable que está por acá lejos. Este no tiene contacto eléctrico a través de este condensador, sino que lo tiene porque este cable está conectado acá, ¿ya? Entonces, al estar esta placa en contacto eléctrico con la placa de arriba, de nuevo se descarga. Y aquí me queda Q igual 0, aquí Q igual 0, Q igual 0. ¿Y qué pasa con el primero? El primero también se descarga y por lo tanto este también queda con Q igual 0. Por lo tanto, los tres condensadores quedan descargados. ¿Y cuál es la diferencia de potencial V sub A menos V sub B? Este punto era el A, no, este era el A si no me equivoco, y B era este parece, no me acuerdo. Si estos condensadores están descargados, ¿cuál es V sub A menos V sub B? V sub A menos V sub B igual a 0. ¿Cuál es la energía del sistema? Si los condensadores están descargados, la energía total es 0. Por lo tanto, con eso resolvemos este otro problema, ¿ya? Entonces, ahí nos quedan los tres, nos quedan los tres condensadores descargados y podemos resolver el problema. Entonces, con eso estamos. La energía total es 0 y la diferencia de potencial también es 0. Muy bien, ahí tenemos ese otro problema. Quizás, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo para que vean. Ahí tengo, para el circuito de las, podríamos resolver este problema, ¿qué les parece? O seguimos el martes. Ya llevamos. Podríamos ya resolvamos este problema entonces, ya que no lo hemos hecho.
para el circuito de la figura, ese que está aquí, se cierra el interruptor S2. ¿Cuál es la corriente eléctrica en la resistencia de 2R ohm? Ya, veamos, voy a dibujar el circuito primero. A ver, 6R, 6R, 12R, S2, S1, 3R, 3R. Ya, vamos a ver de nuevo el circuito. Ya, ahí estamos el circuito. Se cierra S2 o se cierra S1. Ya, aquí está el circuito. Se cierra S2 y este se mantiene abierto. Si se acuerdan un poco de lo que hemos visto de las leyes de Ohm y la ley de mallas, cuando un circuito está abierto es como que no existiera. Por lo tanto, al estar S1 abierto es lo mismo que si este no existiera. Y al estar S2 cerrado, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Nos va a quedar una resistencia R, aquí nos va a quedar 6R, y que yo trae 6R, ya, ahí nos queda, ¿cierto? Este es 3R, 6R, 6R, ya, perfecto. Veamos este nuevo circuito. Cerramos S2 y dejamos S1 abierto. S1 abierto no hay para qué dibujarlo porque no juega ningún papel. S2 está cerrado y este es el que está aquí. ¿Cómo se comporta este circuito? Fíjense que acá yo tengo un cable. Si se acuerdan, en el problema anterior, cuando uno tenía un cable a través de un condensador, el condensador se descargaba y no jugaba, y ese condensador quedaba con carga cero y por lo tanto no hacía nada ese condensador. ¿Qué pasa ahora con esta resistencia si está en paralelo con un cable? Resulta que hay varias maneras de verlo. Supongan que yo tengo una corriente que va por aquí, una corriente que va por aquí, ¿ya? Esa corriente en este punto se puede bifurcar, puede seguir derecho o puede seguir hacia abajo. Supongamos que va un poco para abajo y un poco derecho. Pero resulta que el que va derecho, acá puede seguir hacia abajo. Y al seguir hacia abajo puede darse la vuelta. Entonces, la corriente que llega aquí tiene dos caminos para irse para acá. Puede darse la vuelta por aquí o puede seguir a través de la resistencia, ¿cierto?
Hay dos caminos para llegar desde este punto de acá arriba a este punto de acá abajo. ¿Cuál camino es más fácil? El más fácil es siempre el que tiene menos resistencia. Y este de hecho tiene resistencia cero. Por lo tanto, este camino es infinitamente más fácil que este otro camino. Y cuando algo es infinitamente más fácil, entonces significa que toda la corriente se va por este segundo camino, este camino que tiene resistencia cero. ¿Ya? Entonces, esta resistencia de 6R no juega ningún papel porque no hay corriente que circule por acá. ¿Y por qué no hay corriente? Porque toda la corriente se va por el otro camino que es más fácil. No es más fácil, es infinitamente más fácil. ¿Y qué pasa con esta resistencia de acá, de 12R? Lo mismo. La corriente puede pasar hacia abajo por aquí o puede pasar hacia abajo por allá. Por lo tanto, esta resistencia, al estar en paralelo con un cable, no juega ningún papel. Y por lo tanto, este circuito se nos simplifica un poco más. ¿Ya? Esta resistencia no juega ningún papel y esta tampoco. ¿Por qué? Porque yo tengo un cable aquí que está metido al medio. Entonces, ¿cómo me va a quedar el circuito? Vamos a verlo acá. Me va a quedar R. Vamos a dibujarlo como estaba originalmente ahí. 6R, 3R, perfecto. Este era 2R. A ver, me equivoqué en algo, ¿no? Déjenme ver si me equivoqué en algo. No, ahí está bien. Ya, entonces este circuito de aquí se me simplifica y me queda de esta forma. Entonces, este cable que está aquí es equivalente a estas tres cosas, a esta resistencia 6R, ese cable y esa de 12R. ¿Por qué? Porque estas tres no juegan ningún papel. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un circuito bastante más simple. ¿Qué pasa con estas dos resistencias? Esas dos resistencias están en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, yo las puedo simplificar un poquitito. Si están en paralelo, se pueden sumar. ¿Cómo se suman cuando las resistencias están en paralelo? Si se acuerdan bien de las clases, las resistencias en paralelo se suman los inversos. Entonces, si a este le llamamos R equivalente, 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 3R más 1 partido por 6R. ¿Ya? ¿Y cuánto me da eso? 1 más 3 por 2, 2 por 1 son 3. Me da que R equivalente es igual a 2R. ¿Ya? Entonces, este circuito se me simplifica más todavía y me queda... A ver, vamos a dibujarlo ahí arriba. Me queda así, ¿se fijan? Y lo puedo seguir simplificando. Fíjense en este de acá. Aquí tengo esta resistencia con esta de acá. ¿Cómo están? ¿En serie, en paralelo o qué cosa? Fíjense que este lado de esta resistencia está en contacto eléctrico con ese otro lado, ¿cierto? Estos dos lados están en contacto. Ahora, este lado de la resistencia
está en contacto eléctrico con este lado de la resistencia. Por lo tanto, esas dos resistencias están en paralelo. Y si están en paralelo, puedo sumarlas de la misma manera que lo sume acá. ¿Qué me queda? Vamos a tener que borrar acá. Estas dos resistencias, este es R a propósito. Me queda 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 2R más 1 partido por 2R. Eso es lo mismo que 2 partido por 2R, por lo tanto R equivalente es igual a R. ¿Y cómo me queda el circuito finalmente? Ya, R, y aquí me queda 28 B sub 0. Vamos a revisar bien. Ya, entonces me queda este circuito de aquí. Y aquí, este sí que es fácil, ¿por cierto? Puedo calcular cuánto vale bueno, finalmente podríamos simplificar más todavía y este circuito me queda de esta otra forma. 2R y 28 B sub 0, ¿cierto? Porque esta resistencia está en serie con esta otra. ¿Por qué? Porque este lado de una resistencia está en contacto eléctrico con este lado. Por lo tanto, tienen un lado en contacto y el otro no. El otro lado no está en contacto porque tenemos la fuente entre medio. Entonces, estas dos resistencias se suman y cuando están en serie se suman directamente. Entonces, R más R son 2R. Y por lo tanto, aquí puedo encontrar fácilmente cuánto vale la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Es 28B0 partido por 2R, igual a R por I. ¿Y eso cuánto me da? Me da 14B0 partido por R. A ver. Entonces, ahí tenemos la corriente que circula, que sale de la fuente. Ojo que esa no es la corriente que circula en la resistencia, pero eso sí por lo menos es la corriente que sale de la fuente. Ya, a ver, volvamos ahora y veamos qué nos están preguntando. ¿Cuál es la corriente eléctrica en la resistencia de 2R? Vamos a compartir pantalla aquí. Denme un segundito, ¿dónde está acá? Compartir pantalla. Ahí. ¿Cuál es la corriente que hay en la resistencia de 2R? En esta resistencia de acá, que es la resistencia que está por acá lejos, ¿cierto? Esta resistencia de acá lejos era esa de allá. Ya. Miren, este circuito era, este circuito chico, espérense, vamos a compartir, dejar compartir pantalla, ya. Este circuito chico, con una resistencia de 2R, tenía una corriente de 14 B sub 0 partido por R, ¿cierto? Este circuito es equivalente a este que está acá arriba. Esta corriente es la corriente que sale de la fuente. Esta resistencia 2R es la suma de varias resistencias más, así que esta resistencia de aquí no es la misma que esa de allá, ni tampoco es la misma que esa. Pero esta corriente es la corriente que sale de la fuente, eso es seguro. Por lo tanto, es la corriente que hay aquí. Entonces, si yo digo, ahí hay una corriente I es igual a 14B0 partido por R. La corriente sale de la fuente y esa corriente atraviesa la resistencia R1 y es la misma corriente que sigue hasta acá. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí sale una corriente de 14B0 partido por R, aquí hay la misma corriente. Pero ahora cuando llega a este punto, la corriente se divide.
se divide en una corriente que va en una resistencia 2R y otra resistencia de 2R. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, yo tengo miren, si yo aquí tengo una corriente I, esa corriente I que tengo ahí llega a este punto y aquí se divide en dos corrientes, ¿cierto? ¿Qué resistencia ve esta corriente? Esta corriente ve que un camino tiene una resistencia 2R y el otro camino tiene la misma resistencia. Luego, en este caso particular, uno puede decir que las corrientes se dividen por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Porque el primer camino tiene resistencia 2R y el otro tiene la misma resistencia. Si tienen la misma resistencia, lo normal es que la corriente se divida en partes iguales. Entonces, hacia este lado voy a tener I medios y hacia este otro lado también voy a tener I medios, ¿ya? Pero es en este caso particular, ya no es en general. Si las resistencias fueran distintas, ahí no. En este caso las resistencias son iguales y por lo tanto las corrientes se dividen por la mitad. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 2R? En 2R tenemos, en 2R hay I igual a 14 B sub 0 partido por R, y todo eso partido por 2, y eso es igual a 7 B0 partido por R. ¿Ya? Entonces, en esta resistencia 2R tenemos 7 B sub 0 partido por R. ¿Ya? Y con eso tenemos la corriente y la resistencia de 2R. Veamos qué más se preguntaba aquí. Ya, ¿cuál es la corriente eléctrica y la resistencia de 2R? Ya, eso es lo que calculamos. Ya, ahora se cierra el interruptor S2 y se abre, perdón, a ver, vamos a compartir pantalla. Ahora, en esta segunda pregunta, se cierra el interruptor S1 y se abre S2. ¿Cuál es la corriente eléctrica de la resistencia R? Acá, es la resistencia que está más cerca de la fuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que volver a dibujar el circuito, pero con el otro interruptor cerrado. Ya. Entonces, tenemos. Voy a dibujar el circuito y después lo muestro que tengo que mirarlo en la pantalla. Se cierra S1 y se abre S2. Ya. Miren, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo cierro S1, este que está aquí va a ser un cable. Este cable va a estar en paralelo con esta resistencia 3R y paralelo con la resistencia 6R. Por lo tanto, por este cable se va a llevar toda la corriente. No va a haber nada de corriente que pase por 3R, nada de corriente que pasa por 6R. Por lo tanto, estas dos resistencias no juegan ningún papel. Y lo que tengo aquí en este circuito es solamente un cable. Al estar abierto S2, esta resistencia
bueno, al estar abierto ese 2 es como si aquí yo no tuviera nada. Por lo tanto, queda un espacio. Y me queda la resistencia 6R y la de 12R. ¿Ya? Y eso, ¿cómo nos queda? Si lo vemos en la pantalla, nos queda de esta forma. Este cable era originalmente el interruptor S1 y aquí el S2 estaba aquí al medio. Por lo tanto, me queda esto que está aquí. Ahora esto lo podemos resolver más o menos fácil, igual que antes, ese era R. Estos dos están en paralelo. De hecho, podemos hacerlo al tiro. Estos tres están en paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense, esta de aquí está en contacto con ese, ¿cierto? Por lo tanto, un lado de esta resistencia está en contacto con otro lado de esta resistencia. Ahora, este de aquí está en contacto eléctrico con el otro lado de la misma resistencia. Por lo tanto, este en contacto con ese y ese en contacto con ese. Entonces, 2R está en paralelo con 12R. Y lo mismo, 2R está en paralelo con 6R. ¿Y qué nos va a quedar? Entonces, 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 6R más 1 partido por 12R más 1 partido por 2R. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si están en paralelo se suman los inversos. ¿Cuánto me da eso? 1 partido por 12R, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, más 1, más 2 por 6, 12. ¿Qué me queda acá? 6, 7, 8, 9, partido por 12R, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Entonces, R equivalente va a ser igual a 4R partido por 3. ¿Ya? Con eso tenemos 4R partido por 3. ¿Y cómo me va a quedar este circuito? Me queda de esta forma. 4R partido por 3 y aquí me queda R. ¿Ya? Ya, y ahí estamos entonces. Ahora, ¿cuál es la corriente? Ahora, estos dos están en serie. Por lo tanto, este R equivalente vale R más 4R partido por 3. ¿Cuánto me da eso? 3 por... me da 3R más 4R, ¿cierto? R equivalente vale 4, 5, 6, 7, R partido por 3. Entonces, este circuito me da una resistencia equivalente de 7R partido por 3. Ahora, ¿cuál es la corriente que pasa en ese circuito? I es igual a B partido por R, de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Y cuánto? Este valía 28 B sub 0. Entonces tenemos 28 B sub 0 partido por 7R partido por 3. ¿Y cuánto me da eso? 7 por 1, 7, 7 por 4, 28, me da 4 por 3, me da 12 de 0 partido por R. ¿Ya? Y entonces, la corriente que pasa por el circuito completo, o la corriente que sale de la fuente, es 12 P sub 0 partido por R. Ahora, ¿qué es lo que se pedía? Veamos la pregunta. Se pedía cuál era la corriente eléctrica en la resistencia R. La resistencia R era esta de acá. La corriente que sale de la fuente es 12V sub 0 partido por R. La corriente que sale de aquí es 12V0 partido por R, pero esa es la misma corriente que pasa por la resistencia R. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia R vale I igual a 12V0
de 0 partido por R. ¿Ya? Y eso es entonces la solución de la segunda parte, que es la corriente que pasa, que sale de la fuente, o la corriente que pasa por la resistencia R. ¿Ya? Y con eso estaríamos. Así que con eso tenemos el problema, o sea, con eso tenemos resuelto el problema, así que estaríamos listos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a seguir después. Si no hay dudas ni nada, vamos a seguir después. Y ha sido un gusto. Nos vemos luego. Que les vaya muy bien. Ya, chau. Chau, chau.